Entonces, el estudio que vamos a comentar tiene este título, apareció en la revista Current Biology con estos datos bibliográficos y versa sobre las enfermedades transmitidas por este espécimen que es Aedes aegypti, una especie de mosquito que es originaria del África subsahariana y que ahora se ha extendido por todo el planeta. Las enfermedades transmitidas por mosquitos son un problema de salud pública a nivel global, pero es muy interesante pensar o reflexionar que los mosquitos en realidad son, como grupo, son un grupo que no tiene preferencias para alimentarse de hospederos. Entonces, en realidad son lo que se llama generalizadores, en el sentido de que pueden picar a cualquier especie para obtener sangre. Sin embargo, hay unas pocas especies que se han especializado en picar, en chupar sangre exclusivamente de humanos, entre ellas Aedes aegypti. Y el planteamiento de este estudio es precisamente investigar o tratar de averiguar qué ha llevado a esa especialización de Aedes aegypti en la actualidad. El estudio se realiza en el continente africano, en varias comunidades que comprenden lo que se conoce como el África subsahariana. En este mapamundi que tenemos aquí, el continente africano está marcado por esta línea por estas líneas diagonales que señalan la extensión del desierto del Sahara. Debajo de estas marcas, de esas latitudes, se encuentra el África subsahariana, que tiene varias características climáticas muy importantes que espero poder indicarles aquí fácilmente. En las líneas, los colores marcados en amarillo indican regiones en donde hay una gran estacionalidad. Es decir, son regiones en las cuales la temporada de lluvias puede ser solamente de un mes al año. Y lo que es más dramático es que incluso en esas regiones puede dejar de llover hasta por 10 meses seguidos y luego caer lluvias torrenciales. Esa es una de las características climáticas importantes. La otra es, como pueden ustedes ver aquí en estas diapositivas, en estas fotografías que estoy indicando, son regiones que van desde la sabana hasta la selva prácticamente tropical. En estas regiones que abarcan varios países, como son Uganda, Senegal, y otros, la densidad de población varía también dramáticamente, desde solamente 10 habitantes por kilómetro cuadrado hasta 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. La propuesta de estos investigadores es que la especialización de Aedes aegypti como escoger como hospedero a los humanos radica precisamente en que se conjuntan una gran cantidad, una gran densidad de población humana junto con una gran estacionalidad de las regiones. Y eso es lo que tratan de representar en este mapa. Por ejemplo, aquí los círculos, el diámetro de los círculos indica la densidad de población. Como pueden ustedes ver, aquí hay una gran densidad de población, aquí hay densidad de población pequeña, y las regiones en amarillo, les decía yo, indican una gran estacionalidad. Y aquí, que es el tema del meollo de este estudio, se indica lo que se llama el índice de preferencia. En esta escala en la que tenemos en esta línea, en el extremo izquierdo, el dibujito de un cobayo y en el extremo derecho una mano humana, se indica que vamos a ver si las especies y las variedades de Aedes aegypti que se van a estudiar en estas regiones prefieren picar a los animales o si prefieren picar a los humanos. ¿Cómo lo van a determinar estos investigadores? Es algo que vamos a ver ahora. Y les repito yo, el planteamiento es que de este grupo de investigadores es que la gran densidad de población junto con la gran estacionalidad de una región determina que las variedades de mosquito Aedes aegypti se especialicen en picar a los humanos. El estudio que hacen consiste en colectar hembras de Aedes aegypti en el campo, como las fotografías que les indiqué en las regiones que parecían las fotografías hace rato, y luego en cautiverio ponerlas en esta trampa. En esta trampa ellos ponen un ventilador que haya un flujo continuo de aire y después ponen dos salidas de ese flujo de aire. En una de ellas encierran a un cobayo y en la otra un sujeto, un voluntario humano, mete el brazo.
Y entonces lo que ellos miden es hacia dónde se van los mosquitos para picar a uno, al cobayo o al humano. Y eso es lo que ellos llaman o denominan el índice de preferencia. Entonces, cuando las poblaciones de cada una de las variedades se va por uno o por otro, se le indica que tiene una preferencia por el humano o por los animales. Y lo importante aquí es indicar que cuando se prefiere al cobayo, se va a clasificar las variedades como generalistas. Y cuando hacen ese parámetro, esa medición, entonces encuentran que el índice de preferencias con humanos coincide precisamente, si ustedes pueden ver aquí las rayas amarillas, en variedades de mosquitos que habitan en regiones en donde hay una gran estacionalidad. Mientras que en regiones donde las temporadas de lluvias se extienden a lo largo de todo el año, las variedades de mosquito Aedes aegypti no prefieren ni al cobayo ni al humano, e incluso algunas preferentemente pican al cobayo. En esta gráfica, los investigadores ponen a dos especies que netamente se alimentan por humanos. Siempre una especie que se originó en Estados Unidos en un laboratorio y una variedad, y otra variedad que han colectado ellos de Tailandia. Entonces, aquí con este experimento primero determinan que realmente el índice de preferencia por picar a un humano en Aedes aegypti coincide precisamente cuando estas variedades se colectan en regiones de gran estacionalidad, de nuevo, en las que hay una temporada de lluvias muy restringida y además esta es escasa cuando ocurre y con una gran densidad de población humana. Mientras que en las regiones con una temporada de lluvias alternada o frecuente a lo largo de todo el año, la preferencia por los humanos prácticamente es nula. En esta última gráfica ellos representan dos variedades o dos grupos de hembras colectadas ya sea en regiones boscosas o selváticas y en regiones urbanas de la misma localidad, demostrando que independientemente de si viven en regiones selváticas o en áreas urbanas, las especies, las variedades que no tienen preferencia por los humanos no presentan nunca esta preferencia. Y cuando el estudio va a versar a lo largo de ese parámetro en diferentes condiciones, entonces aquí tenemos una gráfica en la cual se correlacionan el índice de preferencia por picar a los humanos en correlación con la densidad de población por kilómetro cuadrado. Y entonces vemos que una vez más, el mayor índice de preferencia por picar a humanos coincide en regiones en donde precisamente hay una gran densidad de población, hasta 2.500 personas por kilómetro cuadrado. De nuevo, jugando con este índice de preferencia, una vez más hay una correlación positiva entre el índice de preferencia y la estacionalidad. Es decir, se correlaciona muy bien que hay una temporada muy escasa de lluvias con el índice de preferencia por picar a los humanos. Lo mismo cuando se grafica el índice de preferencia por la cantidad de lluvia que cae en la temporada de precipitación pluvial, que esta es cuando hay muy poca precipitación pluvial, de nuevo hay una gran preferencia por picar a los humanos con respecto a picar a los animales. Es decir, los mosquitos, las variedades de Aedes aegypti se especializan en picar humanos cuando hay una gran densidad de población humana y cuando estas personas habitan en regiones con una gran estacionalidad. Dado que esto indica la recolección de las variedades de Aedes aegypti podría indicar una serie de características propias de cada región. Entonces, los investigadores primero se dedicaron a ver si hay alguna distinción morfológica entre las diferentes variedades de los mosquitos que colectaban en el campo. Y para eso nos vamos a ir un poco a la anatomía de Aedes aegypti. Después de la región del cefalotórax, en el abdomen, en esta región que se llama el primer terguito, aquí ellos empiezan a correlacionar la cantidad de quetas o de escamas que cubren a esta región, a este segmento del abdomen, y correlacionan o tratan de ver si la presencia de quetas de color blanco, que normalmente deben ser negras, correlaciona con las características de preferencia
que hemos estado describiendo anteriormente. Entonces, ahora en sus mosquitos colectados en campo, los investigadores determinan morfológicamente si presentan una mayor cantidad de quetas blancas en el primer terquito o una mayor cantidad de quetas negras. Y entonces, en esta gráfica, ellos correlacionan precisamente la presencia de las quetas blancas con respecto a la región de origen de las especies, de las variedades de Aedes aegypti. Y encuentran que precisamente las variedades que son endémicas del África occidental o del África central, incluso hasta la costa este de África, presentan una mayor proporción de quetas negras en su segundo terguito del abdomen, mientras que las poblaciones que provienen ya sea de la variedad que ha sido criada en el laboratorio en Estados Unidos o que proviene de Tailandia, estos individuos, estos mosquitos tienen una mayor proporción de quetas blancas. Eso indica desde luego un acervo génico diferente entre cada una de estas poblaciones de mosquitos. Entonces, ellos toman, el siguiente paso del estudio es hacer una secuenciación masiva de todos los individuos mosquitos, de todos los mosquitos que colectaron, y entonces hacen la secuenciación de algo así como 350 hembras de mosquito que colectaban en estas regiones y comparan la secuencia de uno de los cromosomas, del primer cromosoma, entre todas ellas. Y van a determinar un índice, el índice de ascendencia con respecto a las especies que vienen de Tailandia o de Estados Unidos, con respecto a los que se encuentran, a las especies recolectadas en África. A este experimento, este análisis le subyace la siguiente idea. Una propuesta es que las especies, las variedades que se han especializado en picar a humanos en África, probablemente provienen o fueron reintroducidas a partir de viajeros que regresaban a África desde América o de Asia. Y precisamente tratan de comprobar eso en esta clase de estudios, en la secuenciación genómica. Entonces, un origen completamente asiático o americano se representa por los colores rojos en estas columnas, y los colores, las diferentes tonalidades de azul indican que hay un acervo génico diferente. Y lo que tratan de demostrar en estas gráficas es que precisamente algunas de las variedades tienen comparten un acervo génico con las especies con las variedades reintroducidas de América y de Asia. Y el siguiente punto es tratar de correlacionar ese acervo génico común de las especies, de las especies reintroducidas con algunas especies variedades endémicas de África, con la preferencia por alimentarse a partir de humanos. Y precisamente es lo que tratan de correlacionar una vez más aquí. De nuevo, el índice de preferencia se indica azul, son mosquitos completamente generalistas, rojo es mosquitos completamente que prefieren alimentarse de humanos. Y lo que demuestran en estas gráficas es que el índice de preferencia correlaciona muy bien con el porcentaje de quetas blancas en el segundo terguito, lo cual indica una vez más un acervo génico compartido con las variedades reintroducidas de Asia y de América. Y aquí, en este último análisis, correlacionan precisamente eso, la proporción de ascendencia de variedades reintroducidas con el índice de preferencia. Y una vez más, conforme las variedades recolectadas en África comparten mayor acervo génico con las variedades reintroducidas de América y de Asia, estas tienen una mayor preferencia por alimentarse de humanos. Es decir, correlaciona la preferencia por picar a seres humanos que a animales cuando estas variedades de mosquito comparten acervo génico con las variedades reintroducidas de América y de Asia. Los siguientes gráficas son datos que refuerzan esa noción. Aquí en esta gráfica los investigadores representan por cada uno de los puntos la cantidad de variaciones de un solo nucleótido que se encuentran en cada uno de los mosquitos que recolectaron en el campo. Y es lo que se indica con este índice aquí en la gráfica, en el eje de las abscisas, de las ordenadas, perdón. Entonces, una mayor cantidad en este eje indica una mayor
una mayor cantidad de polimorfismos de un solo nucleótido, que así se llaman estas variaciones, y encuentran que precisamente las especies reintroducidas son las que tienen una mayor variabilidad en las regiones génicas de acuerdo a su posición en el cromosoma número 1. Aquí están indicando la posición de las secuencias con respecto al inicio del cromosoma, una distancia que se mide en megabases. Y entonces ven que de acuerdo a ciertas posiciones en los cromosomas, tienen una mayor variabilidad o una mayor presencia de polimorfismos de un solo nucleótido con respecto a ciertas regiones del cromosoma. Lo interesante de este estudio, bueno, la correlación con este análisis, es que aquí en este acrónimo OR4 indica precisamente la presencia de un gen que codifica para una proteína que distingue olores. Y precisamente las especies que presentan mayor variabilidad la presentan en esta región, en la proteína que puede distinguir o que distingue a los olores en el ambiente. Entonces, es una correlación que también funcionalmente es importante. Las especies reintroducidas, las variedades reintroducidas de América y de Asia, tienen una mayor variabilidad en el gen que codifica para la proteína que reconoce olores. Los siguientes análisis versan sobre lo mismo. Aquí están comparando la variabilidad en la secuencia génica de las diferentes variedades colectadas de diferentes regiones de África. En particular, estas tres variedades están colectadas de Senegal, que está en la costa oeste de África, es decir, donde se introdujo o donde hubo un mayor impacto de las variedades reintroducidas. Y lo que representan las líneas amarillas es que precisamente la variabilidad en la secuencia génica, medida como lo que se conoce como el índice de variabilidad de la población, es mayor en estas especies reintroducidas. Mientras que, las variedades introducidas, y en las variedades que son completamente endémicas de África, ya sea de África Central o de la costa este, casi no hay variabilidad en la secuencia génica. Es decir, las especies de estas regiones no tienen variabilidad y no comparten acervo génico con las variedades reintroducidas. Esta última gráfica enfatiza eso, midiendo lo que se conoce como la variabilidad, el índice de variabilidad, y entonces, como dice aquí el enunciado que transcribí del artículo, del texto, las especies que prefieren humanos comparten de manera más probable alelos derivados de poblaciones que no provienen de África. Es decir, las variedades de Aedes aegypti en África que se especializan en picar a humanos comparten secuencias génicas con las variedades reintroducidas desde Estados Unidos o desde Asia. Y finalmente, este grupo hace un análisis prospectivo de lo que puede ocurrir en un futuro correlacionando la densidad de población y la estacionalidad de cada una de las regiones con la preferencia por picar a alimentarse exclusivamente de humanos, que es lo que tratan de representar en esta gráfica. Una vez más aquí a prospección, esta es una gráfica que representa la densidad de población de aquí a 50 años en diferentes regiones de África, y lo que se ve es que de aquí a 50 años va a haber estas regiones que tengan hasta 100.000 habitantes por kilómetro cuadrado, 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y lo que indica esta flecha que sale del círculo es que la preferencia de las variedades de mosquito que se encuentran allí van a desviarse de ser generalistas a alimentarse exclusivamente de humanos, que es lo que indica esta tonalidad roja en el cuadrante. Igualmente, asimismo correlacionado con lo que se conoce como el índice de estacionalidad. Este es un mapa, de nuevo, con la prospección a 50 años. Una vez más, aquí tenemos que a 50 años se prevé que la densidad de población va a aumentar dramáticamente en estos países de África, sobre todo en la costa occidental de África, y que la preferencia de las variedades se va a hacer hacia especializarse en picar humanos. Si lo vemos en comparación con la situación actual, que es el mapa de la izquierda, con respecto a la prospección en 50 años,
tenemos que estos países que están aquí inicialmente con color morado, en donde las variedades no son especialistas, las variedades de mosquito Aedes aegypti no son especialistas en picar humanos, dentro de 50 años prácticamente van a alimentarse exclusivamente de humanos. Lo mismo en la costa este de África. Las variedades de mosquito que ahora son generalistas para conseguir su alimentación a partir de chupar la sangre, dentro de 50 años se van a especializar exclusivamente en picar a las personas que habiten en estas regiones. Correlacionado eso nuevamente con el aumento en la densidad de población y con el aumento en la estacionalidad de las lluvias. Es decir, estas regiones se van a hacer todavía con menos lluvias, una temporada de lluvias todavía más restringida a la que hay actualmente. Lo más relevante de este estudio, además de que hay una correlación entre las características morfológicas, las características, la secuenciación génica que tienen estas variedades de mosquito, correlacionadas positivamente con su preferencia o con su especialización en alimentarse de humanos, es que esta prospección nos indica que las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti dentro de 50 años van a ser todavía más difíciles y van a representar toda una carga todavía más pesada para la salud pública, porque donde actualmente Aedes aegypti es una especie generalista para alimentarse a partir de la sangre de los animales, dentro de 50 años Aedes aegypti se va a especializar únicamente en picar a seres humanos y con ello va a aumentarse muchísimo el índice de enfermedades de las cuales este mosquito es vector. Lo que además de la provisión de datos básicos, de ciencia básica que nos da este estudio, también nos provee de una serie de datos en los cuales las medidas de salud pública pueden hacer uso para implementar mejores medidas sanitarias en previsión de precisamente la propagación de epidemias y de enfermedades en general transmitidas por este mosquito.